Bienvenidos a Ecofin, un espacio sobre innovación marca España, sobre ese nuevo escenario, esa nueva sociedad que se está diseñando y que está llegando poco a poco a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestra vida. Las palabras crean realidad, tienen esa capacidad de creación de nuevas realidades. Estamos utilizando muchas nuevas palabras en los últimos tiempos derivadas de soluciones digitales. Palabras como inteligencia abierta, como Internet de las cosas, como coche conectado, como domótica, cosas que nos ocurren ya en el día a día y que las utilizamos todos, pero que están creando una nueva realidad. Y sobre esa nueva realidad contamos hoy con dos invitados para intentar profundizar en cómo esas soluciones están llegando ya a nuestro día a día y cómo también podemos anticipar algunos de los cambios que serán importantes para el nuevo trabajo, para la nueva realidad y para la nueva manera de trabajar y de vivir todos juntos. Para ello tenemos aquí a Javier Juncadella, es CEO de una tecnológica española llamada Digio, es miembro del clúster Madrid Capital FinTech y por tanto está en el mundo de las FinTech, de esas nuevas finanzas, pero también está en el nuevo mundo de la inteligencia artificial como todos. Y también contamos con Millán Berzosa. Él es ahora mismo un consultor independiente metido en muchos consejos de administración y de mundos formativos para áreas de transformación digital, pero en su background cuenta además con plurito, con el beneficio, con el conocimiento, con ese tras récord de haber trabajado en dos de las grandes tecnológicas, de esas GAFA que llamamos, en Google y en Facebook, ahora llamada Meta, y por tanto también tiene muchas cosas que contarnos de esa transformación digital. Pero antes que nada, bienvenido a los dos. Y Javier, cuéntanos quién eres y qué es eso de Digio como una tecnológica española que está ayudando a transformar esta nueva realidad. Pues sí, muchas gracias, Salvador. Es un placer estar aquí. Yo tengo el privilegio también de haber pasado por alguna gran empresa tecnológica como es IBM, donde inicié mi carrera profesional. Para mí fue una gran escuela, guardo un grato recuerdo. Y bueno, tras esa etapa y trabajar para varias grandes corporaciones, pues tengo, como dices, la suerte, la fortuna de ser socio, vicepresidente de Digio. Digio es una compañía 100% española. Desarrollamos software 100% a medida, hemos tenido foco en distintos verticales, pero lo importante es que hoy, como bien decías, estamos muy enfocados en dos vectores de cambio que conocemos todos, como son la inteligencia artificial y también el fintech o las tecnologías financieras, ¿no? Pues muchas gracias. Millán, vamos contigo. Cuéntanos, ¿qué es eso de tu pasado en Google, en Meta y qué proyectos tienes ahora en marcha, que son muchos? Pues lo primero, gracias Salvador, como siempre un gusto estar contigo compartiendo mesa y enhorabuena por este programa y además estar en tan buena compañía. Pues bueno, tras mi salida de la antigua Meta, pues estoy en el Consejo de Innovación y Buen Gobierno, en la Comisión de Sostenibilidad, estoy también dentro de la Junta Directiva de esa de alumni dentro de la parte del Club de Consejeros y como consejero independiente en una startup que se llama Easy Farmer. Y pues bueno, pues un poco viendo dónde soy útil, dónde puedo ayudar a generar cambio. Recientemente he tenido la ocasión de volver a retomar la colaboración con Fundación Telefónica, con la revista Telos, para hablar de estos temas tan interesantes. La revista Telos, además, acabas de publicar un artículo muy interesante sobre esa nueva inteligencia artificial y la manera de regularlos y, entre comillas, de quitarnos miedos, ¿no? De quitarnos miedos y de también darle importancia a estar en un entorno regulado y que por eso la regulación tiene que estar a la altura. Cuando la tecnología, yo que de formación, aparte de que soy doctor en periodismo, soy licenciado en Derecho, pues digamos que enseñaban que los romanos habían previsto todo, pero es verdad que la inteligencia artificial es como un chicle que se va estirando y quizás el regulador ahí tiene que entender que hay determinados elementos que hay que considerar para que tenga esa flexibilidad y de eso podemos hablar también, ¿no? Un poco de los marcos normativos que tienen que dar certidumbre, seguridad y también unas normas de juego claras que permitan la innovación a las empresas, porque si no, pues es la parálisis, ¿no? Que es el otro extremo. Pues antes de entrar de lleno en el mundo de la inteligencia artificial, vamos contigo, Javier. Cuéntanos un poco esa transformación que estamos viviendo en el mundo fintech, en el mundo de la utilización de los servicios financieros y de pago, porque es verdad que hay un antes y un después, por ejemplo, del COVID, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado todos a no llevar dinero en el bolsillo, sino pagar todo desde el teléfono móvil. Nos hemos acostumbrado a no ir al banco y hacerlo todo
en transacciones a través de los neobancos. Así es. Y así podríamos seguir en un largo etcétera que cada vez va a ser mayor. ¿Cómo es ese mundo y en qué medida estáis ayudando a esa transformación desde Digi? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, el COVID ha sido, yo creo, un catalizador, un acelerador de un cambio que estaba ahí, que iba a suceder de todos modos y que se ha visto, pues, que de repente ha irrumpido en nuestras vidas, ¿no? Y ese ha sido, pues, uno de los efectos positivos, que como todo en la vida, hasta en lo malo hay cosas buenas, pues ese ha sido uno de ellos, ¿no? La digitalización masiva y repentina, también en el mundo fintech. Pero demos un paso atrás, ¿no? En fintech lo que ha pasado muy importante también es justo antes del COVID, es un nuevo entorno regulatorio llamado PSD2, es una regulación europea, que es la que por fin ha hecho realidad, hace posible lo que llamamos Open Banking. ¿Qué significa Open Banking? Para que se nos entienda, pues que prácticamente cualquier persona, física, jurídica, puede crear un neobanco. ¿Y eso cómo es posible? Es posible porque hay una serie de entidades terceras, muchas de ellas son startups, algunas de matriz española, que han pasado por un proceso regulatorio y ofrecen lo que se llama Regulation as a Service, o regulación como servicio, y permite a personas como nosotros pues, construir capas de valor por encima de esas APIs o de esas funciones bancarias core. Dicho de otro modo, ellos se han regulado para que otros puedan construir aplicaciones para usuarios finales. Aplicaciones tales como utilidades que permiten fraccionar pagos. Hay una gran tendencia ahora que es el Buy Now, Pay Later, el cómpralo ahora y ya lo pagarás, por así decirlo. Y eso pues, se nutre de una serie de funciones básicas. Y también, pues, ¿qué cosas están pasando? En el mundo de los pagos lo estáis viviendo, ¿no? Wallets digitales, pagos contactless como NFC, acercas tu teléfono, ya cada vez más porcentaje de la población está utilizando el móvil como en lugar de la tarjeta de crédito, porque realmente tú tienes ahí un wallet, tienes tus tarjetas de crédito, te aproximas y mediante el puerto NFC se produce una transacción instantánea con otro dispositivo que te cobra, ¿no? Pero es que además están pasando cosas como que dentro de las redes sociales se están iniciando pagos también. Se está utilizando códigos QR para iniciar pagos. Se están utilizando monederos de criptomonedas para realizar pagos. Se ha lanzado recientemente un método de pago que se llama SEPA digital, que es como la SEPA de toda la vida, ¿no? Las domiciliaciones bancarias que todos conocemos. Pues imaginaros un primo hermano digital que además de instantáneo, mucho más seguro, resulta irrevocable, con lo interesante que eso conlleva, ¿no? Es decir, están pasando muchas cosas y para no perdernos, pues es importante seguirlo de cerca, ¿no? Y ahí estáis trabajando con varias compañías españolas y me imagino que también algunas no españolas que están operando, ¿no? En el mercado financiero. Correcto. Estamos lanzando, pues, por ejemplo, como te decía, ¿no? Fraccionadores instantáneos de pagos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es un scoring de riesgos instantáneo, muy rápido, mediante agregación bancaria. ¿Qué es la agregación bancaria? Esto es un pago a plazos, para que nos entendamos. Un pago a plazos de toda la vida, pero imagínate que tú eres de la generación Z y no tienes ni tarjetas de crédito, ni líneas de circulante, ni a lo mejor ni cuenta bancaria, ¿no? Y entonces pues nadie te daría un crédito. Pero si tú aceptas términos y condiciones, la máquina inicia sesión en tus bancos, escanea tus cuentas bancarias, ve los movimientos de los últimos 90 días, los categoriza, hablamos de milisegundos, y te genera un rating de riesgo y te dice, oye, pues eres elegible, efectivamente, a que se te fraccione este pago. Imaginaros en un acto de compra online donde de repente eliminamos una posible barrera de la compra, donde en vez de pagar una prima de seguros de 1.000 euros de automóvil o de salud, pues de repente se te fracciona en 36 cómodas cuotas simplemente porque has autorizado a que la máquina escanee tus cuentas bancarias y de ese modo pues, te dice que eres elegible para ese fraccionamiento, ¿no? Estamos observando incrementos en la conversión de ventas muy notables solamente por esta función, ¿no? Entonces en Digio estamos haciendo mucho I+D para lanzar ese fraccionador de pagos que visualizamos tendrá casos de uso en seguros, quizá en banca y también en viajes, ¿no? Porque en viajes muchas veces cuando compramos un viaje, además de que hay que pagarlo por adelantado, hablamos de tickets entre 1.000 y 10.000 euros, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es eliminar barreras, ¿no? De nuevo. Imagino que en formación, para programas de formación también será muy útil y para otros compras habituales, ¿no? de las que hacemos Sin duda. de electrodomésticos y otras fórmulas de gran consumo. O sea que... Prácticamente para todo, ¿no? Porque ha llegado para quedarse y ya casi nadie yo ya no llevo dinero en efectivo, ¿no? La verdad es que las cosas han cambiado muy rápido, ¿no? Muy bien. Millán, vamos con eso que apuntábamos antes de la inteligencia artificial. No sé si en tu experiencia pasada en Google o en Meta ya se hablaba de inteligencia artificial y si hay algún caso de éxito que a ti te parezca que tenemos que fijarnos en él o que nos pueda aportar valor
el intentar comprender qué es lo que está pasando. Pues realmente la inteligencia artificial es un término, es una manera de denominar algo que si lo pensamos lleva ya bastante tiempo en nuestras vidas y echamos un poco la mirada atrás y nos acordamos de cuando, algunos que lo vivimos, cuando existían los buscadores Altavista, Yahoo, Yahoo después acabó implementando el motor de búsqueda de Google, pero ¿qué trajo Google respecto a los anteriores? ¿Qué era la diferencia? Pues que buscabas y encontrabas. Y eso trascendía el árbol de directorios. Pues esos automatismos que facilitan que ocurran cosas de manera inteligente en función de datos, ya estamos hablando de inteligencia artificial. Lo que sucede es que el crecimiento es exponencial. Y lo que ha sucedido hace 2 años y medio es que se populariza a través de este programa tan conocido, el ChatGPT, pero luego otros muchos tantos, que pues preguntas a cualquier persona en la calle y ya saben lo que es esto, porque es la experiencia de la denominada inteligencia artificial generativa. Hay muchos términos, se habla de los Large Language Models, que son los modelos de lenguaje natural avanzado, y lo que hacen es que digieren ingentes cantidades de datos, pero además de manera generativa son capaces de generar contenido que es percibido como si fuera realizado por un humano. Y eso es lo que pues, a muchas personas le ha dejado, pues como, madre mía, como tomar conciencia de que esto está aquí y ha llegado para quedarse. Hay un viejo debate, Millán, que ya que empezamos el programa hablando de que las palabras crean realidad, Sí. Las palabras tienen un poder de creación. Y aquí en esto la inteligencia artificial, y tú que has vivido en Google, siempre ha habido un choque de culturas en una postura de Google diciendo esto no se llama inteligencia artificial, esto son máquinas que aprenden, ¿no? Machine learning. La inteligencia es algo propio del ser humano y es otra cosa. Al final, esas dos posturas tan encontradas, al final llegan a un denominador común, y es que la inteligencia es capaz, también la inteligencia artificial es capaz de aprender y tener un desarrollo. ¿Ha habido un antes y un después de esta irrupción de la inteligencia artificial generativa? ¿Hay una manera de ver las cosas distintas? ¿Realmente existe sí. una inteligencia artificial? Yo creo que sí, llamémoslo como lo llamemos, al final la percepción y el resultado es muy similar. La inteligencia artificial, lo que escribía justo en este artículo que comentabas de Telos, pues es que ni siente, ni padece, no tiene un mal día. Tiene alucinaciones, eso sí, que eso pues, además contesta con una certidumbre aparente, esto es así y esto es así, y luego lo buscas y dices, pues no es así. Hazme un resumen de este texto y te lo hace así y así, dices, pero si en el texto pone 1 millón, ¿por qué has puesto 2 millones? Y dice, ah, sí, es verdad, tienes razón. Y lo vuelve a aseverar con de esa manera tan contundente. Y luego los seres humanos, hace poquito comentábamos antes fuera del stage de cámaras, pues que en Córdoba tuve la ocasión de discutir sobre aquello que nos hace humanos frente a las máquinas, ¿no? Y que tenemos alma. Y eso también es interesante, ¿no? No olvidarnos que por mucho que la ciencia avance, por mucho que la tecnología avance, estamos hablando pues, de mejoras, pero centradas en la vida de las personas, o debería ser así. Por eso ese es el mundo en el que estamos, que hay que poner énfasis en que realmente hay que poner a la persona en el centro. La terminología, pues tenemos un ejemplo muy interesante estos días. Hace año y medio el momento del metaverso, ¿no? Y ahora Apple se niega a usar ese término, anima a los desarrolladores a que no usen ese término, que hablen de tecnología espacial, de realidad híbrida, y al final también pues, hay un elemento de mercadotecnia muy importante, ¿no? De las palabras. La palabra metaverso se la ha arrogado Facebook al convertirse en meta, ¿no? E intentar sí, ser de hecho líder. yo vivo ese momento antes de salir de lo que entonces ya sería Meta, y sí, pues bueno, es un cambio de rumbo, de hoja de ruta hacia dónde quería ir la compañía y hacia dónde quiere ir, ¿no? Pero más allá de los términos también están las realidades empresariales y la realidad de un mundo corporativo donde hay empresas que compiten muy fuertemente entre sí, ¿no? Claro. Bueno, pues quedémonos con que la inteligencia artificial la llamamos como la llamemos y el metaverso lo llamemos como lo llamemos, es una realidad que está ahí, ¿no? Y que la estamos utilizando ya y exponencialmente la vamos a utilizar en el ámbito personal, de trabajo, en los estudios, en la formación, en todos los ámbitos. ¿Tenéis alguna experiencia de éxito, Javier, respecto a la implementación de inteligencia artificial en alguna de las actividades de vuestros clientes? Tenemos alguna experiencia interesante y sobre todo quiero redundar en algo que comentaba muy bien Millán, ¿no? Y es que al final humano y máquina tienen que trabajar de la mano y
la máquina no va a sustituir al humano simplemente porque el humano tiene eso que se llama creatividad, tiene sentimientos, tiene dignidad, tiene capacidad de raciocinio y todo ese tipo de características inherentemente humanas son insustituibles. Por eso cuando a veces surge un debate, a veces casi apocalíptico, ¿no?, de que vienen las máquinas. Yo no creo en esos mensajes pesimistas. Evidentemente hay que regular, hay que controlar, pero si damos con el punto de equilibrio adecuado, y creo que estamos en el camino como sociedad, pues la inteligencia artificial va a ser un gran colaborador del ser humano, ¿no? No hay más que recordar otros discursos, entre comillas, apocalípticos cuando surgió Internet en los años 90, ¿no? Todos lo recordamos. Casos de uso. Pues mira, por ejemplo, en Digio hemos investigado y lanzado un bot que asiste a los call centers, a los centros de atención al cliente, escucha la conversación y lo que hace pues, es irle dando pinceladas, frases clave en función de las preguntas que hace el usuario o el tono que va tomando la conversación. Digamos, es como un chivato que está presente y le va dando en la pantalla ideas nuevas a la gente, de modo que la gente tiene un trabajo mucho más fácil, mucho más eficiente y sobre todo la conversación y su contenido es mucho más relevante. Ahí estamos observando también un impacto notable en la conversión, ¿no?, en la conversión de ventas y la satisfacción de los usuarios finales. Por lo tanto, es un ejemplo donde la inteligencia artificial interviene en positivo para ayudar al humano, en este caso tanto a la gente como al usuario. Yo quería, de todos modos, también dar un momento un paso atrás, porque estamos hablando de regulación, estamos hablando de cambios, es como que estamos ya todos, nos hemos tirado a la piscina, ¿no? Y a veces hay que parar y pensar. Yo el otro día me preguntaba qué cosas han pasado para que de repente en el último año estemos todos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y en mi opinión han pasado 4 cosas. Hay 4 vectores de cambio que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de pensar en entornos regulatorios. El primero, ha habido una explosión sin precedentes en cuanto a los datos disponibles. O sea, nunca antes en la historia o en las últimas décadas ha habido tantos dispositivos móviles conectados, tantos Internet de las cosas, tantos sensores. Imaginaos el Big Data, ¿no?, la gran cantidad de datos que eso genera, ¿no? Eso es una fuente de datos que es el alimento de la inteligencia artificial y que hasta hace solo unos años, de forma tan masiva, no estaba presente. El segundo factor de cambio muy importante es lo que yo llamo, lo que llamamos en Digio, curación algorítmica. Es decir, se ha investigado muchísimo y se ha dado con un avance muy notable solo en los últimos años en la parte de algorítmica. Para poneros un ejemplo, GPT-3, que es un algoritmo, como sabéis, de última generación de OpenAI, utiliza 175.000 millones de pesos en sus ecuaciones, ¿no? O sea, es una cifra inabordable. El tercer factor de cambio son los llamados GPUs, o sea, los centros de cálculo. O sea, para que tal ingesta de datos y algoritmos tan complejos puedan operar y resolver en tiempo real, porque no puede estar el usuario esperando a que el call center piense, sino que es todo instantáneo, pues se necesita una capacidad de cálculo masiva. Y ahí es verdad que ese tercer factor, yo lo he explicado en positivo, pero ha actuado como cuello de botella en muchas ocasiones. Ahora, por suerte, se ha creado capacidad adicional porque se ha priorizado en centros de cálculo, en centros con tarjetas gráficas tipo GPU, ¿no? Y el cuarto y último factor, que es el que todos conocemos, son los modelos de lenguaje natural, como explicaba Millán, ¿no? Que es que de repente la máquina no es que calcule rápido, resuelva y sea muy inteligente, es que habla mi idioma, es que habla y razona de la forma como lo hace un ser humano. Y este es el cuarto factor que ha contribuido al cambio de paradigma, ¿no? Simplemente quería pues tener en cuenta estos 4 factores, ¿no? Yo, si quieres, iba por apuntalar unos conceptos que además me parece interesantísimo, ese ejemplo que desde tu empresa estáis lanzando con call centers, es el tema de la calidad percibida también. Es que lejos de ser algo peor o que va en menoscabo del ser humano, facilita y mejora la vida de las personas. Es decir, se puede hacer según y cómo, ¿no? Y ahora hay un debate entre esto está hecho por inteligencia artificial, esto está hecho por un humano, y cada vez más vamos a ir a un modelo híbrido en el que, de manera normal, ni siquiera el periodista empieza desde un documento en blanco, empieza desde algo que ha generado un automatismo y luego se le da forma, ¿no? Sí que quería comentar también un tema que me parece relevante, que estamos hablando, hablo no del dilema, sino del trilema, y es el problema que tenemos, bastante importante, y por eso es importante la regulación. En un mundo ideal, podríamos decir que lo que esperamos es crecer rápido, crecer con esta ingente cantidad de datos y cada vez construye sobre sí mismo, y al final pues, no sabes dónde vamos a ir, crecer de manera segura y al mismo tiempo en entornos abiertos. El problema es que a lo largo de la historia esto está demostrado que estos 3 elementos nunca se dan a la vez. Entonces,
Por eso es importante, o sea, a la vez, en un entorno, pensemos en una gran potencia donde no hay una democracia. Pues entonces se puede plantear este modelo porque es cerrado y al ser cerrado puede ser seguro y crecer rápido. Pero pensando en un modelo occidental, europeo, por ejemplo, pues ese es el reto. Entonces hay que entender que tenemos que crecer, pero probablemente no crecer de manera desbocada. Porque si crecemos de manera desbocada, crecemos desde el descontrol. Entonces, esa es la parte de debate que sin oscurecer todo el entusiasmo tan necesario de la parte de crecimiento de la inteligencia artificial, también es muy importante, aquí el regulador, quizás que está ahora está exultante porque ha habido un acuerdo político, ¿no? Pues esta directiva, la Directiva de Inteligencia Artificial, que es un acuerdo político para un marco que tiene que estar definido y que a su vez se traducirá en leyes en los Estados miembros, pues quizás pues tiene que no ser tan autocomplaciente y quizás pues construir antes que después este marco tan necesario que necesitan las empresas para crecer y la sociedad para crecer de una manera segura. Vosotros que habéis pasado por compañías norteamericanas líderes en el mundo de la inteligencia artificial, como IBM o Google, conocéis que esos límites a la inteligencia artificial no solamente son los límites regulatorios que ahora se hablan, por ejemplo, con esa nueva ley propuesta en la Unión Europea, sino que las propias compañías que han desarrollado esta inteligencia artificial en algún momento han tenido que desenchufar algunos de sus proyectos de inteligencia artificial porque de repente se han puesto a hablar entre ellos, han generado nuevos códigos de conversación que los humanos no entendían y no se sabía dónde iba a acabar la cosa. Es decir, nos íbamos a escenarios de Hollywood, ¿no? de películas en el cual esa famosa película de inteligencia artificial que volaba sola, que tenía vida propia, parecía que se pueden dar. ¿Vosotros creéis que estos son temas técnicos o realmente veis que la inteligencia artificial es una máquina que va a cobrar vida propia? A ver, todos hemos visto películas y fíjate, me comentabas antes, IBM ahora, por ejemplo, es una referencia en todo el tema que viene, que es el quantum, que es la tecnología que va a facilitar que en nanosegundos sucedan cosas que antes pasaban en semanas, en meses o incluso en años. Es decir, ese avance computacional va a permitir gestionar ingentes cantidades de datos todavía más rápido de como se está haciendo hoy. Por eso es importante el paso atrás y las normas del juego. Puede pasar todo. Podemos hablar de ciberataques masivos con inteligencia artificial descontrolados. Podemos hablar de temas de geopolítica, de seguridad. Es muy importante. Entonces, el futuro no está escrito, también, eso es muy importante, lo escribimos los humanos y tenemos esa gran responsabilidad. En principio, si los gobiernos dan sentido a su existencia, porque es para pensar en la sociedad, las empresas privadas, como es natural, tienen intereses lícitos de empresas privadas que son, pero luego está lo público también, ¿no? Entonces creo que ahí hay que aunar un poco esa seguridad para poder operar, que además debo decir que en mi experiencia siempre desde las grandes corporaciones lo que pedíamos y lo que se pide es que haya unas reglas de juego claras. Es decir, el que no haya una legislación específica es una mala noticia incluso para el negocio. Sí, eso es fundamental, estoy 100% de acuerdo con Millán, ¿no? Y es verdad que muchas veces, ¿no? Primero es el hecho y luego el derecho, y muchas veces pues, el entorno regulatorio, por desgracia, pues, va por detrás. Pero en la medida en que, como decías, las sociedades, porque esto no va de que un país o una confederación como es la Unión Europea vaya por delante, sino que esto al final es un juego global y por tanto pues, el entorno regulatorio tiene que rehacerse en todas las geografías, ¿no? Para que no queden, digamos, subterfugios o zonas donde la inteligencia artificial pueda operar sin control, porque es verdad, hay que decirlo todo, es una gran ventaja. El modelo híbrido humano-máquina va a ser rompedor y va a facilitar nuestro trabajo en gran medida, pero el entorno regulatorio tiene que avanzar deprisa. Y luego también está la ética, ¿no? Más allá de las regulaciones, o sea, y eso sí que las grandes corporaciones lo tienen muy presente, ¿no? Que más allá de la regulación está la autorresponsabilidad y la ética, y eso también tiene que estar presente. Pero bueno, también, y de nuevo me retrotraigo a los años de la emergencia de Internet, cuando surgió, pues también existía un debate similar, con miedos, con interferencias, y ahí la regulación pues, ha sido capaz de poner coto a los posibles usos no adecuados o no equitativos, ¿no? También a mí, por decirlo todo, una preocupación que me genera es que en la población puede haber como dos clases, ¿no? de personas, aquellas que están versadas y comprenden y pueden hablar con la inteligencia artificial y se aprovechan en positivo de ella,
y aquellas que a lo mejor por falta de formación o de experiencia, pues queden un poco al margen, ¿no? Y ahí tenemos como sociedades que tener cuidado y proteger a los más débiles para que nadie quede al margen de esa nueva revolución y todo el mundo, o casi todo el mundo, pueda beneficiarse, ¿no?, de las ventajas que trae, que son muchas, ¿no? Y proteger la cultura, porque además lo que estamos hablando, bueno, desde el punto de vista de la ética es fundamental. Un ejemplo buenísimo es en el mundo del consejo decidir, por ejemplo, si determinados datos, por ejemplo, de uso de las mujeres, ese dato se utiliza para que la inteligencia artificial genere y sugiera según qué cosas. Entonces hay unas directrices éticas, es decir, de no discriminación, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy interesante. Desde el punto de vista cultural, lo bonito que tenemos, desde el punto de vista también de cultura de país, es el idioma, el español. Y la inteligencia artificial surge de manera inicial en idioma inglés. Y eso también es determinante, ¿no? Porque esta batalla cultural existe, no tenemos que negar algo que está aquí. De hecho, hacemos un esfuerzo por no incluir anglicismos continuamente en nuestras conversaciones en esta era de las plataformas de consumo de contenidos bajo demanda. Pero bueno, el idioma español que se habla, si contamos con datos oficiales, no solamente los 500 millones, que ya es decir, de hispanoparlantes, pero incluso los que o lo hablan mal o lo están aprendiendo, sumamos hasta 600 millones de personas, pues es importante que se apoye, que se arrope el lanzamiento de iniciativas de inteligencia artificial, no como silos, pero sí que tengan lugar de manera coordinada con grandes iniciativas mundiales, pero que se hagan desde el entorno continental europeo. No solamente pensando en el idioma español, también el francés, el alemán o el italiano. Pero esa batalla es una batalla muy interesante, cultural, y que la tenemos que hacer en positivo porque realmente el idioma español, principalmente, por encima de todo lo que es cultura. Entonces eso quizás también tenemos que hacerlo valer, ¿no? Estas batallas del... Pues vamos a quedarnos, Millán, con ese mensaje final y gracias a Millán Berzosa, gracias a Javier Juncadellas por haber compartido con nosotros hoy el espacio de Ecofin y Innovación Marca España, el diseño de ese nuevo mundo que estamos haciendo entre todos, con ese poder creativo que tienen las palabras. Y en este caso intentemos potenciar también el castellano como una de las herramientas de base de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es el uso y la gestión de las palabras y de los conocimientos a través de su forma de expresarse, que son las palabras, y por tanto el castellano, el español, tiene un papel relevante con esos 600 millones de habitantes de este planeta que dominan, controlan y se comunican en castellano. Y hasta aquí el espacio de Ecofin, Innovación Marca España. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.